Queridos hermanos, qué felicidad volver a estar con ustedes esta mañana, aunque les quiero confesar un secreto. ¡Shh! No le digan a nadie. Es que hay algunos que piensan algo muy bonito de mí, que yo me levanto tempranito en la madrugada a hacer estas grabaciones. Pero les confieso que eso no es cierto. Yo hago estas grabaciones la noche anterior y mediante un dispositivo que tiene YouTube, yo puedo agendar la liberación del video hasta el día siguiente y me da la hora. Yo escojo las 6 de la mañana. Porque no hay nada como levantarse y escuchar la palabra de Dios. Así que si algunos se van a chasquear por causa de eso, me disculpo, mea culpa, pero a veces hasta hago las grabaciones con 2 o 3 días de anticipación para estar así más adelantados. Pero esta grabación la estoy haciendo ahora el sábado por la noche, 25 de noviembre, a las 7:50 de la noche. Y es aproximadamente media hora de grabación. Y después que la organizo y la preparo y preparo la miniatura que va a acompañar la grabación. La miniatura es ese dibujo que hago en PowerPoint y luego subo. Es aproximadamente 1 hora que me demora la grabación. Por lo demás, también está el tiempo de estudio que le dedico a la grabación, un estudio previo. Y también durante el día estoy pensando, estoy orando, Señor, guíame para que este video, esta grabación sea acertada, sea atinada y contenga la palabra tuya y que sea clara. Y también tengo que decirle al Señor y cualquier defecto que tenga en la presentación o en el contenido. Señor, que tú ilumines mi voz, ilumines a los oyentes también para entender el mensaje en su objetivo. Y créanme que mi único objetivo aquí es que conozcan la obra salvadora de Cristo Jesús y pongan su fe en Él para ser plenamente justificados por su gracia y su misericordia. Bueno, pensé que sería bueno darles esa pequeña explicación. Estamos aquí nuevamente en Gálatas 3 y pronto vamos a salir de Gálatas 3. Pero es como si el apóstol quisiera remachar todas las cosas que él está diciendo para dejar todo en claro y que no se escape nada de la gracia y la misericordia de Dios de estos argumentos que él está presentando a los creyentes gentiles en Gálatas. Porque el apóstol Pablo había sido designado como el vocero principal del evangelio a los gentiles. Y esto también aclara la razón por la cual el apóstol está siendo tan detallado, tan claro y tan repetitivo en hablar de la ley y el evangelio. Porque había judaizantes que se habían dedicado a volver a las iglesias que Pablo había establecido en Galacia para nuevamente darle
el primer lugar en la salvación a la ley, obligarlos a los creyentes en Cristo a volver a la ley del Sinaí y sentirse obligados a nuevamente vivir bajo el antiguo pacto de los judíos, con un nuevo matiz. El matiz era que ahora tenían a Cristo como ejemplo de guardar la ley y que por lo tanto ellos debían seguir ese ejemplo perfecto que Cristo había dejado y que Cristo había guardado la ley perfectamente para que entonces los Gálatas pudieran también guardar la ley perfectamente y así ser justificados. Entonces el razonamiento de Pablo es: no, los gentiles están en la libertad de la ley. Ellos están libres del ADN de Abraham. Aunque Abraham comenzó como pagano, comenzó como gentil. Y por eso el apóstol Pablo también habla de las promesas hechas a Abraham antes de la ley, cuando él todavía era gentil, era pagano. Y él repite, ahora volviendo al apóstol Pablo, él hace esta pregunta: ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En otras palabras, ¿cuál es la función de la ley, Pablo? Porque parece que tú estás diciendo que la ley está opuesta a las promesas que Dios le hizo a Abraham, que la ley se interpone. Y la respuesta de Pablo es categórica. Él dice: en ninguna manera. Esa es una doble negación en el griego. Es rotundamente no, de ninguna manera. Pero la respuesta que sigue pareciera que nuevamente Pablo estuviera poniendo a un lado la importancia de la ley, porque luego Pablo dice: porque si la ley dada, y él está hablando acá de la dádiva de la ley en el Sinaí, todo ese evento dramático que nosotros hemos visto en el Sinaí, si la ley dada pudiera vivificar, pudiera dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y ese es una estaca fuerte que Pablo coloca en la casa, en el tabernáculo, en la tienda del Evangelio, que la ley no puede dar vida. Por más que se enseñe, por más que haya profetisa con visiones o papa con decretos y bulas o presidentes de religiones que digan lo opuesto, la ley no puede dar vida. La vida está en el Espíritu, como vimos anteriormente. Es el Espíritu que toma de la justicia de Cristo y nos da una nueva vida, la que nosotros vivimos ciertamente imperfectamente. Pero es nuestro mayor deseo, como el deseo de Pablo, vivir una vida en el Espíritu, porque por eso vinimos a Cristo, para estar bien con Dios, estar aprobados por Dios. Así que es un absurdo ese reclamo de que ahora nosotros queremos vivir como nos dé la gana. Porque era ese vivir como nos dé la gana que, por así como dicen algunos allá en mi tierra, Colombia, en la costa, es lo que nos tenía aburridos, los que nos tenía hartos de la vida, en muchos casos deprimidos, angustiados, iracundos, ¿no? Nosotros no queremos volver a eso, pero la ley no puede dar vida por más que se predique de 1000 púlpitos, en la radio, en el internet, por un predicador que tenga miles y miles y miles de seguidores y suscriptores.
la ley no puede dar vida. Pero si pudiera dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, ¿cuál fue la intención de Dios al dar la ley? ¿Por qué no es contraria? Fíjense ustedes, es porque la ley encierra todo bajo pecado. Por eso no es contraria a las promesas de Dios. ¿Y cómo va a ser? Porque parece que sí lo es. No. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Y a mí me gusta cómo lo dice aquí Lutero, que la Escritura, es decir, la ley, los salmos, los profetas, aún lo que es ley y mandamiento en el Nuevo Testamento, todo es para encerrar el comportamiento humano bajo pecado. Es decir, no dejarle escapatoria a nadie de estar y sentirse condenado por la ley. Pero entonces, estando todos encerrados en esa jaula hermética, una jaula de plomo gruesa, entonces, ¿cómo salimos? Dice, para que la promesa de la libertad, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Entonces la ley encierra todo bajo pecado para que todos nos sintamos pecadores, sin esperanza alguna, a fin de que cuando se presente Cristo a las puertas de esa jaula, de que pareciera impenetrable, como fue esa tumba allí, en esa tumba de José de Arimatea. Entonces Cristo venga y rompa las paredes de la ley. Y nosotros digamos, ahora estamos libres en Cristo. Así que hay ese sinergismo, hay esa relación entre la ley que condena al creyente y el evangelio que viene por otro lado, rompe las murallas de la ley y rescata al creyente. Aquel que dice, basta ley, no puedo vivir contigo. ¿Acaso no hay otra manera de vivir? Y la ley misma te presenta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esas fueron las palabras de Juan el Bautista, que representaba la ley. Y cuando la ley, representada, simbolizada en la persona de Juan el Bautista, cuando la ley ve a Cristo, la ley misma dice, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ley no dice, aquí estoy, mírenme a mí, porque yo soy quien quita el pecado del mundo, y ese que se llama Jesús ahí les va a mostrar cómo seguir paso a paso para que ustedes puedan quitarse el pecado. ¡No! La ley sale de sí misma. Llegado Cristo, la misma ley exclama, yo no sirvo para quitar pecado, yo no sirvo para dar vida. Es el Cordero de Dios el que da vida. Ahora vayan a Él. Yo debo menguar y Él crecer. Y así fue con Juan el Bautista. Él fue arrestado, encerrado y perdió la cabeza. Si Juan el Bautista representaba la ley, ¿qué significa eso de que Juan el Bautista perdió la cabeza? Es que no puede haber dos cabezas dirigiendo
a la iglesia. No puede haber dos cabezas dirigiendo la vida del creyente. La ley no puede estar como cabeza del creyente y al mismo tiempo Cristo con su gracia como cabeza del creyente. Pero eso es lo que muchos quieren tener. Quieren tener la iglesia de las dos cabezas, que habla una, casi siempre es la ley, la cabeza de la ley, que habla con más poder, más potencia que Cristo mismo. Eso es lo que muchos me cuentan acá en sus comentarios que escriben en YouTube. Me dicen: pastor, es que en la iglesia adventista donde yo voy sábado tras sábado, solo se escucha de la ley, los diezmos, el sábado, Ellen White y los problemas del mundo que están sucediendo, que anuncian la segunda venida de Cristo. Pero nadie va a estar listo para la segunda venida de Cristo a menos que ellos hayan abrazado la obra de Cristo en la primera. De tal modo que ese es el sinergismo. La ley representada por Juan el Bautista dice: allí está Cristo, la nueva cabeza. Yo voy a perder la mía, para que solo haya una sola cabeza en la vida del creyente. Pero de una manera muy personal, ¿no? Qué pena que Juan el Bautista, después de haber hecho una obra tan grande, perdió la suya, y la manera tan perversa como la perdió y en manos de quién la perdió. Pero allí hay ese simbolismo, que solamente puede haber una cabeza en la vida del creyente. La ley no puede ya existir como cabeza de la iglesia. Solamente Cristo como cabeza de la iglesia es quien nos gobierna ahora, pero por medio de la ley de la fe, de la misericordia, de la justicia, de la gracia. De esto sigue aquí el profesor Lutero hablando cuando dice: antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahí está. La ley sirve a la justificación. Pero venida la fe, venida la nueva cabeza, ya no estamos bajo la cabeza del ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No estamos ahora revestidos con las tablas de la ley. Estamos revestidos de Cristo, de su justicia, gratuitamente. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Qué precioso, ¿no? Este es aquí el apóstol Pablo en Gálatas 3. Y Lutero sigue tan de cerca al apóstol Pablo que a veces yo leyendo la epístola pienso que es Lutero quien está predicando. Pero en este caso todo lo que he estado leyendo ha sido directamente de la Escritura.
Por eso digo yo que la autoridad de Lutero en su enseñanza no está en que él tuvo visiones. Lutero jamás dice, se me fue mostrado. No, Lutero lo ve es directamente en la Escritura, algo que le faltó a todos ellos. ¡Qué pena! Le faltó a Miller, le faltó a Jaime White, le faltó a Elena White, le faltó a James Bates, le faltó a Andrews. Le faltó esa agilidad en los idiomas bíblicos para saber cómo interpretar las Escrituras. Bueno, la ley, aunque la ley revela y aumenta el pecado, no es contraria a las promesas de Dios, más bien confirma las promesas. Pues cuando se usa correctamente con respecto a su debida obra y propósito, humilla y prepara al hombre para que gima por la misericordia y la busque. Porque cuando se revela al hombre su pecado y la ley lo multiplica dentro de él, fíjense que la ley sí multiplica el pecado dentro del hombre, porque lo hace más rebelde. Le prohíben algo al niño y el niño más que lo quiere. Entonces comienza a percibir la maldad y el odio de su corazón contra la ley, contra Dios, el autor de la ley. No hace nada más que odiar y blasfemar a Dios. Es entonces cuando la ley conmueve al hombre a reconocer que no hay nada bueno en él. En sí mismo reconoce que es la persona más infeliz y maldita, cuando la ley ha movido al hombre a declarar su propia maldad, a confesar su pecado de lo profundo de su corazón, entonces la ley ha cumplido su obra debidamente. Su tiempo ha cumplido, el tiempo de la ley ha cumplido y su fin ha llegado. Es cuando el hombre se confiesa incapaz de guardar la ley, entonces la ley dice, yes, yes, cumplí mi misión. Y es por eso que nuevamente repito que no hagamos de la ley una ley guardable. No, que hay que tener la ropa limpia el viernes por la noche, la comida preparada, los zapatos lustrados, el culto vespertino y se apaga la radio y cuánta cosa que hay, que en algunas partes del mundo no hay puesta de sol. En la parte más al norte del hemisferio norte nunca se pone el sol durante los meses de verano. Y durante el mes del invierno nunca sale el sol. Así que eso de guardar el sábado de puesta de sol a puesta de sol, eso es un absurdo, eso no tiene nada que ver. Todo eso se agota, todo eso pierde su lumbre bajo la lumbre de Cristo, nuestro sol de justicia, que jamás se pondrá en nuestros corazones. La ley humilla al hombre, lo hace suspirar y gemir, buscar la mano y la ayuda de su mediador. Así su gracia y su misericordia la siente sumamente dulce y consoladora. Como se ha dicho, dulce es tu misericordia y su don precioso e inestimable. Aunque no es su propósito principal, la ley nos habilita para asirnos de Cristo y recibirlo. Pues como dice el poeta, y claro, aquí Lutero está citando de una poesía en latín, y seguramente es algo que los seminaristas sabían. Dulcia non meruit,
qui non gustavit amara, que dice en español, no mereces degustar de la dulzura hasta no haber probado de la amargura. Y recordando el dicho, el hambre es el mejor cocinero. Así como la tierra seca codicia la lluvia, así la ley causa que las almas turbadas y afligidas tengan sed de Cristo. Para estas Cristo tiene un dulce sabor. Para ellos Él no es nada más que gozo, consuelo y vida. Allí es donde se comienza a conocer debidamente a Cristo y su beneficio. Este entonces es el uso supremo de la ley. Cuando el hombre la pueda usar así, lo humilla y le da sed de Cristo. Por cierto, Cristo llama a las almas sedientas, las atrae y las llama de la manera más amorosa y llena de gracia. Y Él esta noche nos dice, a ti y a mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo que hemos dicho antes, yo les daré el verdadero sábado. Cristo suplanta la ley del sábado. No hay bendición alguna que Cristo no da infinitamente multiplicada con su palabra de gracia y justificación en nuestras vidas. No hay ninguna bendición del sábado que se acerque a esa gran bendición que es Cristo, nuestro reposo. Su beneficio no tiene precio alguno. Él predica buenas nuevas de gran gozo a los pobres. Él da de beber al sediento. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él sana a los quebrantados de corazón. Él consuela a los maltrechos y magullados por la ley. Por tanto, la ley no es contraria a las promesas de Dios. No es el mejor ejemplo y pudiera usarse para confundir. Pero les voy a mostrar un ejemplo. A ver si lo puedo encontrar. Aquí está el ejemplo. Voy a apartar acá esta imagen un ratico. A mí me gusta la toronja así. ¿Ven qué jugosa está esa toronja? Y agarro la toronja y le echo un poquito de azúcar. Fíjense ustedes hasta aquí, hasta que se regó el azúcar, ¿no? Y el comer la toronja es agridulce. Uno no sabe en qué sabor enfocarse, si en lo ácido o en lo dulce del azúcar. Hay otra también que es la toronja caramelada. Se toma un poquito de miel, un poquito de melazas y canela. Se pone allí en una ollita. Se menea la ollita. Yo estoy aquí dando una receta para la toronja carameleada. Entonces se pone en una ollita allí el azúcar morena o si no miel y melazas con un poquito de canela, y entonces se le echa ese chorrito encima de la toronja. ¡Wow! En cierto sentido, la ley es así. La ley, cuando la comenzamos a comer, es como una toronja que hasta le dobla los dientes a uno. Pero cuando llega la gracia de Cristo, es dulce al paladar. Come, hijo de la miel, porque es buena. Dice Salomón, come, hijo de la miel, porque es buena. Y allí, hablando proféticamente, porque todo señala a Cristo,
el proverbio de Salomón es: come, hijo, del evangelio, porque es bueno. Sí, come del evangelio. Y el evangelio está representado no en una toronja caramelizada o con azúcar, sino el evangelio está representado en el pan y el vino. Ese fruto de la vida tan sencillo, y el pan sin levadura, la forma más sencilla de hacer el pan, pero cuando lo comemos, siendo la presencia y el cuerpo de Cristo, es la cosa más dulce para nuestra alma. Por lo tanto, come, hijo, come, hija, de la miel del evangelio, porque es buena. Pues en el nombre de Cristo, el creador de la dulzura del evangelio, tus pecados te son perdonados. Alabado sea el nombre del Señor.